la palabra debe ser algo que debe prevalecer en la iglesia. Hambre por la palabra del Señor. Y en la escritura encontramos la verdad, encontramos muchas cosas que nos edifican. Toda la escritura nos edifica. Pero también encontramos aspectos que en nuestra vida cotidiana nos animan, nos impulsan, nos ayudan a ser mejor cada día. Estaba orando al Señor ¿y qué enseñar a la iglesia? Ya hemos hablado estos días, hemos sido alentados por la palabra, retados por la palabra. Y una vez más el Señor pues nos va a retar con esta palabra. Y el título del mensaje hoy es una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar. Y este título tiene sentido porque todos y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Dios, somos llamados a ejemplificar al Señor, a mostrar el ejemplo de Cristo en nuestra vida, a mostrar, la vida de Cristo en nuestra vida. La iglesia fue instituida por Dios desde el comienzo. Después de que Jesús muere en la cruz, después de que la iglesia llena el Espíritu, el pueblo del Señor, sus discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, se levanta la iglesia, se comenzó a edificar una iglesia espiritual. No solamente ahora era un pueblo, sino ahora era una iglesia. Y eso Dios lo estableció, y los apóstoles sobre los cuales nosotros estudiamos, quienes pusieron los fundamentos para la iglesia y sobre los cuales nosotros estudiamos la escritura, nos muestran claramente que desde los inicios Dios tenía un plan para establecer una iglesia. Por eso es importante congregarse. Hay mucha gente que piensa que no es importante congregarse, pero en la escritura, si no estuviera en la palabra, diría yo, bueno, usted tiene sentido, no tiene razón, no necesita venir todos los domingos a este lugar como una iglesia local. Pero cuando vemos la escritura, vemos que Dios diseñó la estructura, la forma local de establecernos y compartir como personas que tienen el mismo Espíritu Santo de Dios, para ser edificados, para ser formados y para luego ser enviados, porque hay una misión para todos nosotros. Y esa misión a través de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Cristiano que no predica a Cristo tiene que revisarse. Sonría. Comenzamos bien, ¿verdad? Déjeme, voy a tomar agua porque no sé si no me escucharon bien. Pero cristiano que no habla de Cristo tiene que chequearse. El futbolista habla de fútbol. El beisbolista habla de béisbol. Y así sucesivamente, cada persona que se ajunta o se junta con otros que tienen esa afinidad con él, van a hablar de eso. En su diario hablar va a sobresalir aquello que hace. El cristiano debería hacerlo también. Ahora, el título de una iglesia ejemplar tiene que ver en el sentido de que Dios ha destinado que la iglesia sea baluarte en este tiempo, pero también sea un punto de referencia dentro de la sociedad en la cual vivimos, una sociedad caída en pecado, una sociedad que camina en oscuridad. La iglesia, o sea, usted y yo que somos la iglesia de Cristo, somos llamados a hacer la diferencia en este mundo. Por alguna razón, Cristo mismo dijo que usted y yo somos la luz de este mundo. Usted y yo somos la luz de este mundo. Somos llamados a iluminar este mundo, a mostrar el camino correcto. Por lo tanto, usted y yo tenemos la responsabilidad de ser ejemplo en este tiempo. Gracias por ese amén. Somos llamados y tenemos la responsabilidad de ser ejemplo. El apóstol Pablo reconoce dentro de todas las cartas que escribió, hay una en particular que me llama poderosamente la atención, porque él hace un reconocimiento a una de las iglesias
que él fundó en su segundo viaje misionero en la iglesia en Tesalónica. Después de tiempo, Pablo llegó a ese lugar, un lugar que no era, habían judíos en aquel lugar, habían algunos judíos, pero también era un lugar de gentiles. Pero también había una mezcla de paganismo con romanismo también. Fue un lugar donde el apóstol Pablo llegó a predicar, estuvo poco tiempo porque los mismos judíos se sintieron celosos de cómo cuando el apóstol Pablo llega y comienza a hablar de Cristo, la gente comienza a poner atención y muchos comenzaron a creer. Comienzan y establecen una persecución contra el apóstol Pablo, de tal manera que literalmente el apóstol Pablo tuvo que huir de aquel lugar. Y donde fue al otro lugar, a la otra ciudad donde llegó, comenzó a predicar a Cristo. Comenzó a levantar una iglesia. Ese es el lugar de Berea, donde dice la escritura que aquellos que escucharon las palabras del apóstol Pablo fueron a buscar a los profetas, a los escritos de los profetas, para ver si lo que Pablo estaba enseñando era de acuerdo a la verdad. Ese espíritu debe estar en nosotros, de no solamente decir amén a todo, sino escuchar con detenimiento. Y por eso dije al principio, si usted y yo aprendemos a leer la escritura, comenzamos a llenarnos de la escritura, no cualquiera nos va a venir a echar el cuento, ni yo mismo a usted. Usted tiene que ser responsable por usted como cristiano delante de Dios. Usted tiene que conocer la escritura. Porque yo puedo venir a echarle un cuento aquí y usted decir amén a todo, y nos vamos todos para el infierno. ¿Qué le parece? Por eso es responsabilidad individual de cada uno de nosotros leer la escritura y decirle: Espíritu Santo, guíame, revélame la perfecta voluntad del Padre. Entonces Pablo se va huyendo a aquel lugar y lo siguen a la otra ciudad, acusándolo, diciendo falsedades acerca de él. Con el tiempo, ya en Corintios, él comenzó. De hecho, la primera carta a los tesalonicenses fue una de las primeras que el apóstol Pablo escribió. Y cuando escribe esta carta, se las manda a ellos. Y esto fue lo que escribió. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Pablo, Silvano y Timoteo. Lo van a ver en pantalla, el texto bíblico. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios el Padre y al Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Siempre, dice el apóstol Pablo, hablando de él y los demás hermanos que estaban con él, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Versículo 3, y este es el reconocimiento que hace el apóstol Pablo de lo que él se siente orgulloso por lo que ve en la vida de los tesalonicenses, de la iglesia de tesalonicenses. Versículo 3, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 el apóstol Pablo destaca tres características de esta iglesia por las cuales él se siente orgulloso de ellos, se siente animado por ellos y ha escuchado. No solamente eso, sino que mandó a Silas, mandó a Timoteo a ver cuál era la condición espiritual de la iglesia en Tesalónica, y los reportes de ellos fueron muy buenos. Oye, el apóstol, esa iglesia es madura, está creciendo. Y tienen tres cualidades importantes y el apóstol Pablo las reconoce aquí: la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas que hacen que esta iglesia se vuelva ejemplar para el apóstol Pablo, pero también para todo el área donde ellos vivían. He dicho todo esto para decir lo siguiente: estas mismas tres cualidades, estas mismas tres cosas, estos mismos tres aspectos deberían, en resumen, ser la cualidad o las cualidades o los aspectos que nosotros deberíamos demostrar en este tiempo. La palabra es la misma ayer, hoy y siempre, y esta misma palabra aplica para nosotros en este tiempo también. Por eso el título de una iglesia ejemplar. Pablo dio gracias por esta iglesia por muchos motivos.
pero uno de los más importantes fue que ellos eran ejemplo, eran una iglesia modelo para ese tiempo y en esa área. Pablo expresa la gratitud a Dios por esta iglesia, destacando estas tres situaciones. Más adelante, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 13, Pablo vuelve a hacer referencia a estas tres cosas cuando habla acerca de lo siguiente. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Una vez en el versículo 13 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo vuelve a hacer referencia a la fe, a la esperanza y al amor. Significa que esas tres cosas son importantes para Dios. Guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribe estas cartas, escribe estas cosas porque son importantes para Dios, para que se muestren y se revelen en la vida de la iglesia de todos los tiempos. Significa que usted y yo, como tenemos la responsabilidad de ser ejemplo, usted y yo debemos de practicar estas tres cosas. Y esto nos va a convertir no solamente en una iglesia saludable, sino también en una iglesia que puede modelar a Cristo también. Usted y yo, iglesia, tenemos una gran responsabilidad. Este asunto del evangelio no es venir los domingos solamente. Entienda mi corazón hoy. Yo soy parte de la iglesia. Mi responsabilidad, así como usted la tiene, yo la tengo también. Yo tengo un título nada más y una posición aquí por la gracia de Dios. Pero este asunto es para todos aquellos que se llaman cristianos, para todos aquellos que se llaman creyentes. Es la misma responsabilidad para todos. Usted y yo somos llamados a mostrar estas cosas si hemos de ser una iglesia modelo en este tiempo. Lastimosamente tengo que decirlo, que mucha iglesia del Señor, no voy a hablar de denominaciones, no voy a hablar de grupos y esto y lo otro, porque eso lo ha creado el hombre. Pero en resumen, lo que voy a decir, en este tiempo hay mucha iglesia del Señor que se ha acomodado al sistema del mundo. Ahora ya no hay distinción en muchos lugares que se llaman iglesia de Cristo, no hay distinción entre el mundo y la iglesia. Ya no se diferencia. Se ve todo igual. Se ve todo igualito. Pero cuando vemos las condiciones en que esta iglesia, vamos a verlo ahora, recibió la palabra y lo que hicieron a nosotros en este tiempo, sobre todo a nosotros como iglesia local, aquí en esta bella ciudad, en esta gran nación, nos debe de alarmar a nosotros. Porque muchas veces nos quejamos o lloramos o nos lamentamos por cosas, cuando en realidad debemos de mantener nuestro enfoque en las cosas que son eternas, en las cosas que son importantes para nosotros. Oiga, hay que trabajar, hay que trabajar. Hay que comprar una casa, no se compre una, cómprese tres. Hay que tener carro, oiga, cómprese el mejor, no uno, sino dos. Que necesitamos vacaciones, todo el mundo necesita vacaciones, por favor, váyase de vacaciones. Pero regrese con las pilas puestas, encargadas para adorar, servir a Dios, para hablar de Cristo. Y donde vaya de vacaciones, si tiene la oportunidad, que creo que sí la tenemos, hable de Cristo. Porque cuando entendemos la misión, cuando entendemos nuestra responsabilidad, en cualquier lugar vamos a hacer lo mismo. Mi madre decía con poca educación, pero con una gran sabiduría: hijo, el perico en cualquier lugar es verde. ¿Sabe qué es un perico? No es el perico, es el otro. No, el lorito. ¿Cómo le dicen? ¿Lorito qué? Cotorro, cotorra. Ese es verde en cualquier lugar. Usted lo lleva a China, él sigue siendo verde. Lo lleva a Rusia, allá al frío, el color no le cambia, sigue siendo verde. Pues así es igual usted y yo. Donde sea que vayamos, usted y yo debemos de ser los mismos. ¿Los mismos de qué? Los mismos hijos de Dios, cristianos, convertidos, nacidos de nuevo, que son luz en medio de la oscuridad. ¿Están aquí o ya se fueron? Ah, bueno. Hágame un favor. Ponga su mano izquierda así, brazo izquierdo. Agarre estos dos dedos de la derecha y tóquese aquí. Siente el pulso. Dígase: aguanta, aguanta, resiste, que eso está bueno.
Lo primero que el apóstol Pablo destaca, permítame un momento que ahora llegó el momento de la foto. ¿Ya? Ah, me salgo de aquí, ok. Tengo que seguir instrucciones. Ya, que salga lindo. Lo primero que destaca el apóstol Pablo de la iglesia tesalónica es la obra de fe. La obra de fe. No se preocupe si no lo ve en pantalla, usted sígame a mí, concéntrese aquí, ¿ok? Por cierto, hazme un favor, celebremos al Señor con fuerte aplauso por la vida de todo el equipo de los muchachos, de jóvenes, que increíble trabajo el que hacen todos los domingos. Y el grupo, el Ministerio de Alabanza, impresionante, ¿no? ¿Sabe que muchos de ellos no hablan español, verdad? La mayoría no habla español y mire cómo cantan español, hasta mejor que usted y que yo. La obra de la fe, dice el apóstol Pablo, que es una de las características hermosas de la iglesia de tesalonicenses, se refiere a la forma en que los tesalonicenses ponían su fe en acción. El apóstol Pablo escuchó de que los tesalonicenses, la iglesia, en Tesalónica, ahora era un grupo de personas que estaban mostrando algo diferente a la sociedad de ese momento, a lo que la sociedad mostraba en ese momento, que era diferente a los demás que vivían en aquel lugar, lleno de paganismo, lleno de prácticas contrarias a la voluntad de Dios, lleno de prácticas que deshonran a Dios. Ellos comenzaron a actuar de manera diferente porque realmente se convirtieron al Señor. Y es que esto es importante también, porque si realmente usted y yo nos hemos convertido al Señor, algo tiene que notarse en nuestra vida que está diferente. Aguante, aguante, aguante. Si usted y yo nos llamamos cristianos, tiene que haber algo diferente en nuestra vida. Si nos analizamos, si somos honestos con nosotros y nos interrogamos a nosotros mismos y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿realmente hay algo nuevo en mi vida después de que dije que quiero seguir a Cristo? Celébrelo. No tiene que ser grande, pero si usted mismo, yo mismo, siendo honestos, nos damos cuenta que hay algo diferente en nosotros que honra a Dios, ya comenzó el proceso. Ya hay un fruto, ya hay algo que está mostrando que somos diferentes, que nuestra obra de fe, que nuestra creencia es real, es genuina. Pero si seguimos en la misma condición en la cual nos consiguió el Señor, si seguimos en la misma esfera de pecado, en la misma condición de pecado y no avanzamos, no salimos de ahí, no hay forma que se vea un cambio en nuestra vida, yo le digo, tenemos que poner atención, porque entonces lo que tenemos es religión y no una relación. La religión es hacer cosas de manera mecánica que ya no afecta a nuestro ser interior. Lo que hace es alterar probablemente nuestras emociones, pero no nuestras convicciones. Cuando alguien realmente dice que es, en su interior sabe que es. Esta iglesia comenzó a caminar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo con la verdad del evangelio y siguiendo las enseñanzas de Jesús. Por eso el apóstol Pablo celebra esta acción de la iglesia. Tesalónica era una ciudad pagana, llena de idolatría. Cuando esta gente se convierte, para ellos fue un desafío cultural. Dejar ciertas culturas o dejar ciertas prácticas culturales en la vida nuestra cuando nos convertimos al Señor no es fácil, yo lo entiendo. Porque han venido prácticas de generación en generación, de generación. Si así dijo la abuela que era, así es. Yo me muero con esa verdad, aunque estuviera equivocado. Es como la mujer cuando cocina. Así me enseñó mi abuela, así me enseñó mi mamá, pero la comida sabía a rayo, hermano. Pero como así le enseñaron, para ella está bien. Y eso es lo que cree que está bien, aunque no esté bien. Hay cosas que debemos de dejar. Cuando nos encontramos con el Señor, hay cosas que debemos de
comenzar a dejar. Hay cosas que debemos de comenzar a desaprender para aprender algo nuevo, para comenzar a tener una verdadera transformación y entonces generar un fruto, como dice la Escritura, un fruto que honre su nombre, un fruto digno de arrepentimiento. Para esta iglesia no fue fácil. Para esta iglesia, ¿sabe por qué no fue fácil? Para todos es difícil tener un cambio cultural y convertirnos a Cristo y comenzar a dejar aquello lo que la gente dice que así es y ha sido por generación en generación. Pero ¿sabe cuál era la diferencia entre ellos y nosotros en este tiempo? Que ellos tenían su vida en juego. Usted y yo en este tiempo no tenemos nuestra vida en juego. Usted y yo aquí vivimos en libertad. Usted puede decidir si cree o no. Usted puede predicar o no. Aquí nadie le va a decir nada. Allá no tenían esa opción. A muchos los desterraron, a muchos los desheredaron, a muchos su familia los rechazó por causa de Cristo. Así que usted no se sienta mal si la familia le dice: ya te convertiste al evangelio, ya te arruinaste. Gloria a Dios, ya me arruiné. Gloria a Dios, ya me arruiné. Ya te lavaron el coco, te hicieron un coco wash. Ay, gracias a Dios que me hicieron un coco wash, porque quizás no estuviera ni con vida, porque andaba en caminos de delito y pecado. Tuvieron que aprender, esta iglesia tuvo que aprender a discernir entre la verdadera fe cristiana y las costumbres paganas de su tiempo. Tomaron decisión, se volvieron radicales. Hoy en día, con la facilidad que nos da en este lugar, en este país, voy a hablar de aquí, no voy a hablar de otros países, pero voy a hablar de este país, voy a hablar de nosotros aquí. Con la facilidad que nos da el sistema o esta nación, donde nadie te puede decir nada, nosotros nos volvemos un enredo y a veces no somos radicales. La verdad es que el evangelio es radical. El verdadero evangelio es radical. El verdadero evangelio nos lleva a tomar decisiones radicales en contra del sistema del mundo, incluso en contra de nuestras propias creencias. Ya se me fueron de aquí. En el capítulo 1, versículos 6 y 7, mire lo que le dice el apóstol Pablo: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor. El apóstol Pablo dice: cuando les envía la carta, ustedes nos imitaron a nosotros. ¿Cómo era el apóstol Pablo y los que le seguían a él? Agentes de cristianos que mostraban a Cristo, manifestaban a Cristo, manifestaban la verdad del evangelio. Dice: ustedes nos imitaron a nosotros y al Señor, que es lo más importante. Cuando a pesar de mucho sufrimiento, mire, esta iglesia sufrió. Y no solamente sufrió porque la familia lo rechazó, vuelvo y repito, los perseguían. Cuando la iglesia comenzó, los perseguían. Su vida estaba en riesgo. Su estabilidad estaba en riesgo. Hoy no tenemos ese problema. Dice: a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Dice: recibieron con alegría el mensaje. Cuando las buenas nuevas de Dios son predicadas, yo sé, yo estuve ahí. Yo tuve una batalla interna cuando yo escuchaba la palabra de Dios. Yo sabía que eso era lo que yo necesitaba. Había un vacío en mi interior. Me sentía seco por dentro. Pero cuando yo llegué a esa iglesia y escuché la palabra, escuché el mensaje, yo sentí que algo fresco venía en mi interior y que mi copa comenzaba a rebosar. Dije: esto es lo que yo necesito. Pero había una batalla interna que me decía: todavía estás joven, deja esto es para viejos, esto es para las mujeres, tú sigue disfrutando la vida, sigue en pecado, sigue en esto, sigue en lo otro. Y entonces yo dije que no, me cerré. Y una vez más volví y pasó lo mismo. Y una vez más volví y pasó lo mismo. Pero la tercera, como dicen, fue la vencida. Yo le dije: si tú eres real, Señor, yo sé que te necesito, dame la fuerza, muéstrame que tú eres real. Y desde entonces, por su gracia solamente y misericordia, hasta hoy estoy en pie. Igual que usted. Igual que usted. La palabra, cuando se recibe con alegría, transforma vida. La palabra, cuando se recibe el mensaje con alegría, no murmurando, no criticando, no señalando,
algo pasa. Yo no sé cómo explicarlo, pero yo puedo decirle que de verdad funciona. Recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Versículo 7. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. No solamente se convirtieron, no solamente resistieron la persecución, sino que modelaban al Señor y se convirtieron en un ejemplo para toda aquella región. Y a causa de ese ejemplo, muchos en esos lugares llegaron a conocer al Señor. Ahora reflexionemos sobre nosotros hoy en día aquí. Vamos a hacer una reflexión. No importa del país que usted venga, no importa las costumbres que usted traiga, no importa la religión que haya practicado, usted está aquí y usted está escuchando la verdad. Usted está escuchando el mensaje hoy. La pregunta es, si usted y yo ya nos convertimos al Señor, ¿qué tipo de ejemplo estamos siendo para los de afuera? ¿Qué ejemplo estamos mostrando afuera? ¿Cómo estamos poniendo nuestra fe en acción? ¿Lucimos como cristianos o nuestras acciones demuestran que verdaderamente lo somos? Porque podemos lucir como cristianos, podemos usar el lenguaje cristiano, podemos tener la rutina cristiana, pero la verdadera pregunta la pregunta que debemos de interiorizar en nuestra vida: ¿luzco o soy? ¿Luzco como cristiano o me considero realmente un cristiano? Escucho el latido del corazón. Qué calladitos se quedaron. Qué calladitos se gasta el. Escucho. Déjeme hacer una aclaración. Mire, el venir a la iglesia es importantísimo, es vital. Ya lo dije al principio. Mucha gente cree que no, pero venir a la iglesia es importantísimo. Yo tuve una conversación esta semana con alguien y me dijo, no, el domingo venía aquí, pasé a comprar algo y le dije, hey, tú tienes que venir conmigo a escuchar la palabra del Señor y darle gracias al Señor. Me dijo, yo aquí le doy gracias todos los días al Señor. Gloria a Dios, le digo yo. Qué bueno que le das gracias al Señor, pero aún así necesitas venir a la iglesia y escuchar la palabra del Señor. No tuve tiempo para explicarle el por qué, pero hay muchas razones. Hay muchas razones. Si Dios no lo hubiera puesto en la escritura, tendría sentido no venir, pero como está ahí, es importante estar congregándose. Pero mucha gente equivoca el congregarse rutinariamente o por costumbre y hacer cosas dentro de la iglesia, servir y hacer esto y lo otro y pensar que es un cristiano. Yo sé que esto se va a mover aquí. Esto se va a mover aquí. Pero el asunto del cristianismo no es el hacer, es el ser. Anote eso, por favor. Si no se acuerda nada de lo que enseñé hasta ahora, llévese esta frase. El ser un cristiano no se trata de hacer, se trata de ser. Y ahí es donde viene la pregunta del millón para nosotros. ¿Soy realmente un cristiano o luzco como un cristiano? ¿Cuántos están aquí o ya se fueron? La mitad se... ok. La fe verdadera, iglesia, no es pasiva. La fe verdadera ejemplifica a Cristo, muestra a Cristo. Tiene que haber algo en nosotros que alguien diga, hey, este ya no es el mismo o esta ya no es la misma. Este luce diferente o esta luce diferente, no porque se puso pestañas y esto y lo otro. No, es que hay algo en su interior. Hay algo que cautiva, hay algo que llama la atención. Hay un fruto que la gente, aunque no tiene el Espíritu Santo, puede discernir en su ignorancia y en su oscuridad. Puede discernir que hay algo diferente en nuestra vida. No me diga, usted sabe, ese compañero que usted le habla de Cristo y no quiere nada. Él dice, se ríe de usted muchas veces, pero cuando tiene un problema, ¿a quién va? Ay, tú puedes pedir ahí que oren por mí, por mi marido, por mis hijos, por él. ¿Cierto o no? Ellos no quieren escuchar el evangelio, no quieren ni siquiera venir y sentarse y escuchar la palabra del Señor. Se mofan, se ríen quizá de usted o de mí, pero cuando tienen un problema, todo, así como dice alguien, que cuando todo el mundo está en un vuelo y hay turbulencia, hasta el ateo se convierte.
Ay, Señor, dice el ateo, cuando el avión está que se sacude ahí arriba, todo el mundo se convierte al evangelio, al Señor. Iglesia, voy terminando aquí, porque cuando este hombre hermoso de Dios sube, yo sé que yo tengo que empezar a bajarme. Pregunta: ¿estamos viviendo de acuerdo con la verdad del evangelio? Son preguntas que debemos de hacernos de tiempo en tiempo. Yo me las hago, hermano. Yo me tengo que chequear yo mismo. Yo tengo que chequearme a cada rato. ¿Estoy viviendo de acuerdo con la verdad del evangelio? Porque la Escritura dice que en Cristo ahora somos, ¿qué somos? Nuevas criaturas. Las cosas, déjeme agregarle aquí, aunque no hay que agregarle la Escritura, pero tiene que ver con prácticas. Las cosas viejas y las prácticas tienen que, ya no tiene que haber cabida en nosotros. Mire, el que mentía, muérdase la lengua para que no mienta más. El que robaba, tiene que parar de robar. El que tiene la señora y tiene otra por ahí, tiene que dejar la otra y quedarse con su señora. Pero como estamos en tiempos modernos también, aquella que tiene su esposo y tiene otro también tiene que dejarlo, ¿no? Sí, porque oye, el asunto está parejo aquí, ¿no? Que le gusta el chisme, deje de chismear. Que le gustaba maldecir, deje de maldecir. El que tiene un repertorio de malas palabras tiene que comenzar a dejar ese repertorio de malas palabras. Pensar antes de hablar. Señor, controla mi lengua. Porque tiene que notarse que hay algo. Y el primero que debe notarle no es el de afuera, somos nosotros mismos. Estamos viviendo de acuerdo con la verdad del evangelio. Eso implica que ahora somos nueva criatura. Lo viejo tiene que comenzar a desaparecer para que haya cabida a lo nuevo de Dios en nuestra vida. Y no estoy hablando a volvernos con el lenguaje cristaloide, ¿no? Para todo, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. No, 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 no. Es hablar con entendimiento. Es actuar con entendimiento. Y la tercera pregunta, y con esto termino: ¿qué están viendo los demás, los de afuera, en mí? Yo me hago esa pregunta: ¿qué están viendo los de afuera en mí? ¿Qué estoy mostrando yo? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo tengo mi casa? ¿Cómo tengo mi familia? Porque todo eso implica el cristianismo, hermano. Porque vuelvo y repito, se trata de ser, no de hacer. Eso me lleva a mí a convicción de si soy o no soy. Tenemos que tener bien claro esto. Porque si no, pasamos la vida largo tiempo creyendo de que estamos bien, pero en realidad no lo es. Y aquí estamos todos. Usted mira, pastor, yo me he equivocado. Yo también. Pero bendito sea Dios que su gracia es tan grande. Su gracia es tan grande que nos da nuevas oportunidades cada día. Usted y yo no la merecemos. Que no merecemos nada de Dios. Lo único que merecemos es la muerte eterna y condenación eterna. Pero Él, en su gracia y en su amor, nos da nuevas oportunidades. Yo no sé en esta mañana cuál es su condición, la condición de su corazón, la condición de su vida. Usted la sabe, y el Señor. Pero si usted está claro que nunca le ha dado oportunidad al Señor, yo le invito a que este día usted lo haga. Y le aseguro, porque sé que su vida nunca más volverá a ser igual. Y va a ser para bien el cambio. Si usted nos está viendo por internet ahora mismo, está viendo este mensaje,
y el Señor, el Espíritu Santo está hablando a su vida, que sé que sí lo está haciendo, porque usted está escuchando, y usted que está aquí nunca le ha entregado su vida a Jesús, este es un buen tiempo. Si usted pensaba de que usted estaba en los caminos del Señor solo por venir, pero ahora el Espíritu Santo ha revelado a su vida que no, que hay que enderezar algunas cosas, no se preocupe, no entre en condenación. No entre en condenación. Jesús vino para libertarnos, para darnos vida, para darnos una vida abundante. Ore conmigo en esta mañana, con libertad, con libertad, con la libertad que es el Espíritu Santo de Dios, pero que usted pueda con sus propias palabras decirle: esta es mi verdad, Señor, y le aseguro que Él va a perdonar sus pecados y va a transformar su vida. Dígale así: Padre, yo reconozco que me he equivocado, reconozco que he vivido una vida de pecado, lejos de ti, y lo he vivido a mi manera. Te pido que me perdones, y te pido que la sangre de tu Hijo Jesús, que fue derramada en la cruz, limpie mi vida de todo pecado y de toda condenación. Te doy gracias por esta oportunidad. Ayúdame y transforma mi vida a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted nos está viendo por internet y oró conmigo, déjenos saber. Va a ser una alegría poder bendecir su vida. Si usted está aquí y oró conmigo, puede levantar su mano. Queremos celebrar al Señor. ¿Alguien oró conmigo? ¿Alguien? ¿Alguien? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién más? Gloria a Dios, gloria. Bendito sea el Señor. Vamos, iglesia, celebre al Señor en esta mañana. Póngase de pie. Él es bueno. Vamos, celebra al Señor. No se canse, celebra al Señor. Oh Señor bendito, gracias, 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 gracias. Señor, bendice a tu pueblo, llénalos de ti. Que tu Espíritu Santo, el cual habita en cada uno de nosotros, nos muestre el camino correcto, nos dé la valentía, la fuerza y la habilidad de caminar de acuerdo a tu palabra. Que nos revele cada detalle, Señor, de lo que debemos de hacer, aún de lo que debemos de decir. En esta mañana te pido, Señor, que esta semana tus hijos sean llenos, victoriosos de ti, victoriosos contigo, llenos de tu presencia. Que donde ellos vayan, las puertas se abran porque tú vas delante de ellos. Que tu gracia y tu favor los acompañe. Que donde ellos entren, tu presencia entre con ellos. Que sean luz en medio de la oscuridad, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos, les amamos. Les recordamos que el miércoles 8 en punto, a través de Zoom, estaremos orando y alabando al Señor. Amén.